Buenos días. Hoy voy al aire un poquito tarde porque estaba atendiendo las comunicaciones que me enviaban vía WhatsApp de los diplomados en literatura que voy a hacer con el Centro Cultural Bacatá, ubicado en Funza. Y estábamos pues chateando sobre los aspectos a tratar, a conocernos y un poco ubicarnos en el momento que vamos a vivir a través de ese diplomado en literatura. Son dos. Uno que tiene que ver con la imagen gráfica o la proyección de imagen a través de la literatura. Y bueno, estábamos allí en franca conversación. Hoy precisamente voy a tratar un tema vinculado con las corrientes literarias. Son muchas las que han existido a lo largo de la historia de la literatura universal. Trataré de nombrárselas casi todas o las que pueda durante el tiempo que dura esta grabación. Hoy no lo estoy llevando en vivo. Tengo que invitar a todos los amantes de la poesía para el recital a las 6 de la tarde por Facebook Live de la poetisa salvadoreña Juana Ramos. Es una invitación que les hace el Centro Cultural Bacatá a todas las personas del mundo, amantes y practicantes de la poesía. Han existido a lo largo de todos estos siglos muchas corrientes literarias. Entre ellas tenemos que mencionar el clasicismo, donde converge y se caracteriza por el equilibrio entre la forma y el fondo y la mayor expresión del pensamiento literario de esta época se puede encontrar en la literatura griega y latina. Ella nace en el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo. Hemos leído algunas obras de esta corriente como Homero, Platón, Aristóteles. Sobre todo las más difundidas a nivel mundial han sido las de Homero, mi particular apreciación, Ilíada y Odisea. El medievo es también una corriente que va desde el siglo V hasta el siglo XIV. Allí pues está influenciada por las guerras internas y el proceso de la guerra cristiana llamada las Cruzadas. Uno de los cuentos más difundidos de ese tiempo, más importantes y destacados de ese tiempo, se mencionan los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. Tenemos el humanismo. A mí me encanta el humanismo. Yo siempre suelo decir que mi legado será el humanismo velasquiano. De repente, como estamos en un proceso de cambio de la literatura, porque eso se produce debido a los movimientos sociales, políticos, culturales que van ocurriendo en el mundo. El humanismo es un movimiento que rompe con el escolasticismo y promueve la literatura clásica y la ciencia. Uno de sus de las máximas obras que incluso hemos leído y hemos analizado, porque a lo largo de nuestros estudios de literatura en bachillerato y en universidades nos hacen leer y analizar el poema del Miocid o el Cantar del Miocid, que es una obra anónima, viva expresión del humanismo. El Renacimiento surge porque en la historia de la literatura hubo un proceso
de letargo de 10 siglos, lo que se llamó el oscurantismo cultural. Este renacimiento nace en Florencia, Italia, y se desarrolla en el siglo XV al XVIII, con una verdadera expresión en el arte y en la literatura. Bueno, los que han visitado Florencia, Italia, allí está la presencia de ese periodo histórico dentro de la literatura. Tanto en el arte como en la literatura tuvo influencia el Renacimiento. Una de las obras que se mencionan de ese tiempo son la de Dante Alighieri, la Divina Comedia, famosísima, la de Boccaccio, el Decamerón. También allí, durante el Renacimiento, surgió Garcilaso de la Vega con su obra Las Églogas. Tuve oportunidad de leerla. El barroquismo. Yo me acuerdo mucho del barroquismo o del periodo barroco, puesto que en mis exámenes de literatura siempre le hacían escribir textos, ponían para desarrollar textos basados en estas corrientes. Y yo escribía, y el profesor al revisarme me decía, me llamaba Góngora, el profesor me llamaba Góngora, porque me decía que yo escribía mucho al estilo barroco. El barroquismo surge en el siglo XVIII debido a la crisis económica de ese tiempo y se destacó en España. Uno de los máximos exponentes fueron Baltasar Graciano, Luis de Góngora, el profesor me llamaba Góngora. Lope de Vega, una obra de Lope de Vega fue Fuente Ovejuna. También hay otras corrientes, el manerismo y barroquismo mezclados, donde se destacan Miguel de Cervantes y Shakespeare. Miguel de Cervantes ya conocemos mundialmente la obra, Don Quijote de la Mancha, y de Shakespeare, bueno, Romeo y Julieta, imagínense ustedes, obra que ha sido llevada al teatro, al cine, y que inclusive se le han hecho versiones en el cine. El neoclasicismo también pertenece al siglo XVIII y pretende rescatar los valores griegos y romanos, encontrando la serenidad y el equilibrio en la literatura. Uno de sus máximos exponentes son Voltaire, Juan Meléndez Valdés con las enamoradas anacreónticas. Y pues, miren, hay tantas obras que conocemos y que hemos leído de estos autores que tardaríamos horas de horas haciendo este programa para poder mencionárselas. En algún momento vamos a poder tener la oportunidad de analizar a través de Voces y Palabras, un programa que llega a ustedes por Miri Velázquez Televisión en YouTube, Miri Velázquez TV en Instagram, Miri Velázquez Piso Escritora en Instagram y Doctora Miriam Velázquez en Facebook. Les vamos a llevar el análisis de alguna de estas obras. Escogeré poesía, escogeré novela, escogeré cuentos. El romanticismo es otra corriente que se